Héctor, Maggie, encantado de recibirlo en el programa Reto Siglo XXI. Te invité porque hay una gran zozobra, pongámosle así, a mucha gente Sí, claro. que cree que sus fondos de pensiones o sus fondos de retiro perdieron valor y que hay pérdidas importantes, ¿verdad? Y la verdad es que el mundo entero, con una inflación como la que estamos viviendo, con los problemas de Rusia y Ucrania, con la incertidumbre y la vulnerabilidad, de si yo hubiera comprado títulos, digamos, con un rendimiento, no sé, de 5 o 4%, y ahora los rendimientos son más altos del mercado, pero el mercado se ajusta con el tiempo, ¿ah? O sea, esto no es una situación que se puede prolongar mucho, o sea, el mundo rápidamente tiene que ir evolucionando, la inflación va a disminuir en el mundo, no se puede. Hoy ya anunció el Banco Central ayer, ¿cómo se llama? Aumentar la tasa de política monetaria, y entonces eso va a recoger más circulante y lógicamente va a haber una digamos, contracción, ¿verdad? El mundo vive una incertidumbre terrible con esto de la guerra de Rusia y Ucrania. Hay quien dice que va a terminar ahora con el invierno, otros que dicen que se puede prolongar. El petróleo tiene un comportamiento cíclico, ahí comienza a ajustar oferta y demanda, entonces ya comienza a bajarse de los $100 el barril, ya está en 90. Toda esta situación es complicada, o sea, muy complicada. Y bueno, vos sos el invitado, así que vos sos el experto. Yo nada más te pongo la pelota ahí en la cancha para que... Sí, gracias, don Jorge, por invitarme y tirarme esa amplitud de temas que es bastante grande, que al final impacta nuestros fondos de pensiones, porque es el de los clientes y el mío, y voy a hablarle de todos. En realidad sí, la incertidumbre de lo que estamos viviendo post-COVID, porque pensamos que con COVID ya todo se recuperó muy rápido. Sí, ¿verdad? El 2021 fue como de locos. El 2021 fue espectacular, digamos, para el mercado de valores. Pasaron abril y mayo, los mercados internacionales se cayeron un 35%, y en mayo se había recuperado más del 35% y estábamos ganando rendimientos pero impresionantes. Tanto así que durante el 2021 todos los fondos, los costarricenses y los internacionales, anduvieron por rendimientos del 20%, ¿verdad? Fueron muy buenos. Sí, pero era un rebote. Fue un rebote, pero fue muy bueno. Fue excelente. ¿Verdad? Sí. Entonces pensamos que eso se iba a mantener. Nadie visualizaba lo que venía después de este COVID, que fue el tema de los contenedores, la logística la crisis del movimiento de materias primas, y posterior a eso la guerra de Rusia y Ucrania, que jamás pensamos que iba a impactar tanto a las economías mundiales. Hablemos de precio del petróleo, el tema de los metales, el tema de los granos, los agroquímicos, el costo de producir los alimentos, y lo que ahora se está viniendo, que no lo estamos viendo, pero ya se empieza a escuchar, que es cómo, y principalmente Alemania, cómo se van a calentar del frío del invierno. Si le cierran la válvula. Que no sabemos si van a utilizar hidrocarburos para calentarse, si van a ser de Rusia, si van a ser de otro país, y eso podría impactar el precio del petróleo, por ende la inflación internacional, bueno, y la inflación de los países, por ende la inflación internacional, y Costa Rica no está exento. En los años 80 Costa Rica era un país, era como una islita, ¿verdad? La inflación subía y aquí no subía. Ahora sí, nosotros estamos globalizados, a como el internet nos llegan los impactos de la inflación y nos llegan los impactos de las tasas de interés. Entonces, con esto lo que quiero aterrizar es en el ejemplo que usted me puso. Primero, usted se compró un bono del Tesoro de los Estados Unidos a un rendimiento del 5%,
Posiblemente si usted se lo deja al final, al vencimiento, le paguen el 5%. Posiblemente no, le pagan el 5%, le pagan los intereses pactados y le pagan el valor facial de ese bono, ¿verdad? Normalmente. Sin embargo, si usted necesita liquidez y hoy lo sale a vender, posiblemente no le paguen lo que usted pagó, se lo castiguen. ¿Por qué? Porque el mercado no está dispuesto a pagar lo que valía cuando usted lo compró. Hoy se lo castigan, vale menos. Eso se llama una minusvalía, o la traducción contable es una pérdida, ¿verdad? Nosotros usamos el término minusvalía porque en realidad usted no realiza la pérdida hasta que lo vende, ¿verdad? Y así es como funcionan los fondos de pensiones. Entonces no hay que asustarse. Cuando es capitalización individual no hay que asustarse porque mientras usted no realice la pérdida, es decir, no se pase de operadora, no liquide su fondo, ¿verdad? Usted no está realizando esa pérdida, simplemente la está viendo en su estado de cuenta. Él simplemente, no es bonito ni agradable, ¿verdad? Y no es que no se está haciendo nada. Los equipos de inversiones de las operadoras están analizando el día a día, estamos viendo qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Costa Rica, porque el Banco Central también está tomando decisiones, ¿verdad? Sí. Está tomando medidas agresivas, levanta la tasa de interés o sube las tasas de interés, ¿verdad? La de política monetaria, está controlando el tipo de cambio, que eso nos afecta porque recordemos que los portafolios de las operadoras tienen un porcentaje de alrededor de un 60% en colones y tenemos en promedio un 30 a un 40% en dólares. Pero el porcentaje que está en dólares lo tenemos que colonizar para registrarlo contablemente. Entonces, el impacto cuando hay minusvalías en el mercado internacional, es decir, cuando se registran precios más bajos que los de compra y además el tipo de cambio baja, hay un doble impacto en el registro contable, ¿verdad?, de las inversiones internacionales. Y eso es lo que estamos viendo en agosto. En agosto las inversiones no es que sean malas, porque si uno va a revisar las empresas donde están invertidos estos recursos, claro, estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Visa, Mastercard, Nestlé, que son empresas globales, que posiblemente las ventas de esas empresas a nivel mundial sean más grandes que el PIB de Costa Rica, ¿verdad? Son empresas que venden a nivel mundial y sus acciones... Sí, pero al aumentar los intereses, los rendimientos, cuesta mucho llegar, entonces ahí es donde te castigan. Correcto. Y el tipo de cambio al bajar, que evidentemente el Banco Central es parte de las herramientas que tiene para controlar la inflación y que los costarricenses no sintamos tan fuerte el golpe de lo que se está viviendo a nivel mundial. ¿En dónde? En el supermercado, ¿verdad? En el consumo de servicios, porque al controlar el tipo de cambio lo que nos están haciendo es diciendo, bueno, no van a sentir tan fuerte el consumo de sus bienes, ¿verdad?, y servicios, nos están afectando el valor de las inversiones, ¿verdad? El tipo de cambio no se va a mantener tan bajo como está. No. Eso no es sostenible en el largo plazo. No, además, perdemos competitividad. Además, nos volvemos caros. Nos volvemos caros, ¿verdad? Entonces afecta el sector turismo. Así es, la oferta del sector turismo, las transnacionales. Las transnacionales que tienen costos más altos. Se les elevan los costos de la mano de obra, de todos los implementos que fabrican aquí. Entonces, es una cuestión temporal y esto se va a revertir. Por eso nosotros decimos que a los afiliados que hay que tener calma, que si bien es cierto, son efectos que se están sufriendo producto del acomodo de las economías, tanto locales como internacionales, que no se ven bonitos en los estados de cuenta y no son agradables. Nosotros sí estamos revisando las inversiones y nos hemos dado cuenta que las inversiones están bien hechas, son correctas, están apuntando en la dirección que deben ir, hacia donde se está moviendo el mundo. Sin embargo, están sufriendo el impacto de los acomodos de las economías, ¿verdad? Tanto locales, porque la gente piensa que
si invertimos en Costa Rica eso no va a pasar. Y no, las inversiones locales también sufren impactos de pérdida de valoración, ¿verdad? Claro. Ajá. No, hay una situación mundial complicada. Así es. Es una inflación mundial. Es una inflación mundial. No es una inflación de Costa Rica, es una inflación mundial. Así es. Que todos los bancos centrales están tomando medidas para recoger esa liquidez y ver si pueden con eso enfriar un poquito la economía. Porque una economía que venía en el 2020 para poder no entrar en una recesión más fuerte, lo que hicieron los bancos centrales fue emitir, ¿verdad? Emitir, soltar dinero, ¿verdad? Soltar dinero y ahora tienen que... Ese es el precio de haberlo soltado ahora. Sí, ahora hay que volver a los valores que... Bueno, correcto. Y eso es el precio subiendo las tasas de interés ahora, ¿verdad? De los créditos al final. No, y eso nos afecta a todos, porque ¿qué es lo que pasa? Que si uno compró un carro en dólares, no solo le va a subir el tipo de cambio, sino también sube la tasa de interés. Entonces ahí uno dice, bueno, voy a tener que reducir mi presupuesto. Ojalá que el gobierno comprenda ese mensaje también, ¿verdad? Porque tenemos también un déficit fiscal que afecta seriamente la economía, ¿verdad? Que nos está apretando, porque ya aumentó 1 billón en este primer semestre la deuda pública. Así es. Y el otro problema que vamos a tener en el corto plazo es que los salarios no van a aumentar tan rápido como nos va a aumentar el gasto, ¿verdad? Porque la economía pero no la podemos, no aumenta tan pero rápido. Si la soltamos, eso ahí se nos va de las manos, ¿verdad? Se dispara todo el mundo está apretándose en la faja. Y el sector público tiene que entenderlo, y las instituciones importantes como el ICE, como la Caja, como Recope, como todas las grandes y las chiquitas tienen que ir viendo qué ajustes hacen, ¿verdad? A todos nos va a tocar. Yo creo que lo que está pasando en nuestros hogares es que ir al supermercado y ver que ya no alcanza y ir reduciendo el gasto. Y la señora le dice, pero y entonces uno hoy viendo La Nación ahí le dice, bueno, vaya a la feria del agricultor o vaya a las carnicerías. Así es. Pero eso se ajusta también. Sí, yo se lo explicaba en la operadora, nuestra junta directiva. El presupuesto del otro año, nosotros tuvimos que reducir algunos proyectos, porque en realidad la certeza de los ingresos del próximo año no está clara. No está clara. ¿Por qué? Porque la inflación es más alta que los ingresos, que los posibles ingresos. Sí, ¿verdad? Y donde agarra uno. Entonces, correcto. Entonces, es exactamente como se cuida el presupuesto de una casa, hay que cuidar el presupuesto del negocio, ¿verdad? Y así va a pasar con las empresas privadas, con las empresas públicas, con el país tiene que hacer lo mismo. Lo que no entiendo, y el mundo, pues, estamos más pobres, o sea, porque los términos de intercambio cambiaron. O sea, el petróleo es un disparador terrible, ¿verdad? Y una guerra de estas donde afectan al mayor productor de granos del exportador sobre todo. Así del mundo, y los metales, y una economía como la europea que está ahí viendo cómo se ajusta, ¿verdad? Y un Putin que no parece ceder, ¿verdad? Que le pusieron trabas y más bien se está fortaleciendo. Un China que uno pensaba que se iba a aliar y poner, más bien se está fortaleciendo un China, ¿verdad? Sí, yo creo que al final va a haber un ajuste y ojalá pronto. Ojalá, pero al final tenemos unas economías que están haciendo que el mundo cambie. La economía mundial está cambiando, ¿verdad? Sí, geopolíticamente están está cambiando, ajustes, ¿verdad? Y eso, aunque uno no lo crea, cambia el comportamiento de las inversiones. Sí. Y las inversiones del mundo, de los fondos de pensiones, de los bancos mundiales, de los bancos centrales, de todo el mundo, están invertidas en el mundo, al final. Entonces, el comportamiento de las inversiones está cambiando. Bueno, eso pasa, Jorge. Así está más o menos. De recibirte y vamos a conversar. Un gusto conversar con usted. No, el placer mío y el honor. Igualmente. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias.